Hola, hola mis amigos, una vez más le doy la más cordial bienvenida a su canal Salvación Perfecta, en esta tercera y última sesión donde estaremos compartiendo de manera bíblica la forma correcta de cómo recuperar la imagen perdida y conectarnos con Dios. Continuando con la sesión, vamos a ver el libro de Marcos capítulo 5 versículos 41 y 42. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Bien, para comenzar quiero contarles una historia. En un edificio de 4 pisos vivían 4 mujeres chismosas. En el primer piso vivía la primera señora chismosa. En el segundo piso, la segunda señora chismosa. En el tercer piso y en el siguiente, y así hasta el cuarto piso. Sucede que al frente de ese edificio vivía una señora que solía tender su ropa. Y la señora chismosa del cuarto piso llamó de inmediato a las chismosas del primer piso, luego a la chismosa del segundo piso y a la chismosa del tercer piso y les dijo, ¿saben la última? Fíjense que la vecina del frente no sabe lavar la ropa y tiende todo sucia y percudida. Y de inmediato las 3 señoras chismosas subieron al cuarto piso para constatar lo dicho. Y precisamente la ropa se veía sucia y percudida. Pero la vecina del segundo piso, quien la conocía muy bien, dudó mucho y le dijo, a ver, vecinita, abre un momento su ventana. ¿Por qué? Le dice ella, ¿sientes calor? No, solamente abre un momento. ¿Pero por qué? ¿Acaso no puedes ver bien así? No, solamente abre un momento su ventana que nada le cuesta. Entonces la vecina fue y abrió su ventana. Y cuando abrió su ventana se podía ver la ropa bien blanquita estaba secando. Había sido que su ventana estaba sucia. Ella no había limpiado su ventana, por eso su vista estaba fallando. Amigos, nosotros no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. Tú ves el mundo no como es, sino como tú eres. Si dentro de ti está la belleza de Dios, podrás ver que el mundo es bello. Pero si por lo contrario en ti hay corrupción, lo único que verás será corrupción. A través de estas conferencias usted podrá cambiar su mundo interno y podrás ver el mundo diferente conforme al corazón de Dios. Bien, para entrar en detalle, hay un pasaje bíblico muy parecido a la historia de la hija de Jairo. Es sobre la resurrección de Lázaro. Cuando aún Lázaro estaba enfermo, Jesús no llegó para sanarlo, sino que llegó para resucitarle. Jesús pudo haberle sanado a la hija de Jairo antes de que muriera, ¿cierto? Pero el propósito de Jesús no era sanar a la niña, sino resucitarle. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos ser sanados, sino ser resucitados. En la sesión anterior observamos que el hombre comió del fruto de la ciencia del bien y del mal y desde aquel momento Dios vio al hombre en una condición muerta. ¿Cuál es la solución de esto? ¿Cómo se puede resolver este problema? El problema no se soluciona por lidiar con ella o por enfrentarse en una lucha constante. El problema se soluciona solo si encontramos la raíz. Si encontramos la raíz, ya podemos hacer cambios. Y si hacemos cambios desde la raíz, cambiaremos el resultado y así logramos la solución. Si por comer el fruto vino la muerte a todos nosotros, entonces necesitamos comer el pan que da vida. Echemos un vistazo al libro de San Juan capítulo 6 versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Este pan que da vida al mundo se refiere a Jesucristo. Vamos a confirmar esto en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí una vez más confirma que el pan que da vida es su carne, la cual dará por la vida del mundo. Esto quiere decir que todos nosotros tendremos la vida por comer el pan, que es su carne. Pero ¿qué concepto tiene el comer la carne? ¿Cuál es el sentido de esta expresión? El pan es un alimento que nos permite la salud y la vida, ¿verdad? Para que este alimento haga efecto en nosotros, de primero tendríamos que comer.
Cuando este alimento entra en nuestro cuerpo, quiere decir que hemos aceptado que ese alimento sea nuestra fuerza y energía. De la misma manera, aceptamos la verdad que el cuerpo de Jesucristo fue azotado y escarnecido. Finalmente Jesús murió y dijo, consumado es. Quiere decir que cumplió un propósito. Su muerte ha tenido que hacer algo en el mundo espiritual de toda la humanidad sin que nos demos cuenta. Todos sabemos lo que sucedió con Jesucristo, ¿verdad? Él murió crucificado en la cruz, pero no sabemos qué fue lo que sucedió con nosotros. ¿Desea saber qué fue lo que pasó con nosotros? Ya veamos en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya, ¿qué sucedió con nosotros? Dice que nos dio vida. No dice que nos dará vida, sino que ya nos dio vida. ¿Cómo fue esto posible? Vamos a ver el libro de Colosenses capítulo 2, el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ya aquí una vez más confirmamos que ya nos dio vida a través de perdonar todos nuestros pecados. Dice que nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ya yo les hago una pregunta. Después de todo, ¿qué queda? No queda nada. Perdonándoos todos quiere decir que ya no queda ni un pecado por perdonar. Mis queridos amigos, somos libres del pecado. Todos nuestros pecados ya fueron perdonados. El motivo por el cual obtuvimos la vida fue precisamente porque perdonó todos nuestros pecados, sin dejar ni uno. Vamos a confirmar esto en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De acuerdo a esta palabra, nosotros estábamos muertos. Precisamente cuando nos encontrábamos en ese estado es cuando nos dio la vida. Por eso en la historia de la hija de Jairo, Jesús le dio vida cuando se hallaba muerta. Solo estando en ese estado podía recibir la vida. Al final del versículo 5 dice, por gracia sois salvos. Cuando hablamos la palabra gracia, quiere decir que no existe nuestra obra. La gracia no tiene nada que ver con nuestro esfuerzo. Vamos a confirmar esto en el versículo 8, dice así. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación comienza en la gracia de Dios, y es un regalo que Él nos da por su misericordia sin ninguna relación con nuestra obra humana. Por eso en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación bíblica es 100% por la gracia, con la gracia y en la gracia. Todo se resume a la palabra gracia. Cuando Dios se volvió a la humanidad, nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Estando en ese estado, recién la gracia de Dios comienza a funcionar. Ya, regresando al tema principal del libro de Marcos, cuando Jesús entró a la casa de Jairo, tomó la mano de la niña y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. ¿Sabes, amigo? ¿A quién le dijo, levántate? A ti te digo, levántate. A ti que estabas muerto en tus delitos y pecados, a ti que no podías librarte de la culpa de tus pecados, a ti que estabas sufriendo por la culpa de tu pecado. El Señor tomándonos de la mano nos levantó porque su cuerpo fue entregado cual pan que da vida al mundo. Veamos qué nos dice en el libro de Isaías capítulo 52, el versículo 3. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Esto quiere decir que no necesitamos pagar algo para ser salvos. La salvación se obtiene por la gracia. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado y la muerte también se han obtenido por la gracia. Nosotros fuimos pecadores por gracia. Ya les hago una pregunta. ¿Qué hicimos nosotros para ser pecadores? ¿Algo hemos hecho? No, nada, ¿verdad? No hicimos absolutamente nada. ¿A eso cómo se le llama? A eso se le llama, señores, gracia. Nosotros no comimos el fruto de la ciencia del bien y del mal. Fue Adán quien comió.
y nosotros nos convertimos en pecadores por la gracia. De balde fuisteis vendidos y conforme a esa regla la salvación se obtiene de la misma manera. En Romanos capítulo 7, el versículo 14, dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El hombre no era pecador porque pecaba, señores, sino porque fue vendido al pecado. Por eso en el libro de Isaías capítulo 52, versículo 3, decía: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Ya les hago una pregunta. Para ser vendidos, ¿uno tiene que hacer algo? No, ¿cierto? De ninguna manera. No se tiene que hacer nada. Y a eso donde uno no hace nada se le llama gracia, señores. Por eso en el libro de Isaías dice: por tanto sin dinero seréis rescatados. ¿Rescatados de qué? Rescatados del pecado y de la muerte. Así como nosotros no comimos el fruto de la ciencia del bien y del mal, tampoco hemos muerto en la cruz. Ninguno de nosotros hemos muerto crucificado en el monte Calvario, ¿cierto? No hemos hecho ni uno ni otro. Es como si viajáramos en un tren y en el transcurso del viaje entramos en un túnel oscuro y luego salimos al otro lado. No hicimos nada para entrar al túnel y no hicimos nada para salir del túnel. El Evangelio nos muestra este panorama, señores. Nosotros obtuvimos el pecado y la muerte por la gracia, es decir, sin hacer nada, y de la misma manera se efectúa la salvación. Ahora, resumiendo el tema en concreto, como los frutos que se ven son generados por la raíz que no se ve, la gracia que no vemos fue la que generó todo, tanto el pecado y la muerte, como también la salvación y la vida eterna. Amigos, la gracia que no se ve causó tanto lo uno como el otro. Primero entró el pecado en el mundo, luego vino el pan del cielo, y terminando sobre en la cruz nos dio la vida eterna. Si crees o no crees esto, eso no cambia nada. La verdad es que eres salvo por Él. Cuando Dios mira la sangre que Jesús derramó en la cruz, ve que todos sus pecados fueron perdonados para siempre. Bien, amigos, voy a concluir aquí el tema. Muchísimas gracias por su atención brindada. Si desea que compartamos un tema en particular, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Coméntame su inquietud y estaremos compartiendo un nuevo video aquí en su canal Salvación Perfecta. Conmigo será hasta la próxima. Que estén en la gracia de Dios. Chau, chau.